Buenas tardes. El tema para hoy tiene que ver y tiene relación con las sanidades. Sanidades en el Nuevo Testamento. Vimos o hemos visto en otras oportunidades sanidades hechas directamente por Dios en un individuo, en una persona, en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a pasar a analizar algunas de estas sanidades que el Señor hizo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por medio del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús fueron y serán hechos muchos milagros. Y estos milagros y estas sanidades fueron hechas por muchos seguidores de Cristo que realizaron, están realizando y realizarán esta clase de prodigios, milagros y maravillas. Nos damos cuenta que el Señor actualmente en su iglesia está activo, está sanando, trayendo sanidad espiritual, trayendo sanidad corporal, trayendo sanidad interior, sanidad al alma. Bien, para ponernos en contexto, vamos directamente a la palabra. Vamos al libro de Hechos 3, 1, 10. Libro de Hechos de los Apóstoles. Es el libro histórico del Nuevo Testamento. Hechos 3, 1, 10. Dice curación de un cojo. Entonces vamos a leer del 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo. Este templo era el templo de Herodes, ¿no? Esto no lo dice la Biblia, pero pues se supone que era el templo de Herodes. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el templo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bien, iglesia, hasta ahí llega esta palabra, pero nos damos cuenta y esta palabra nos trae, observamos que las sanidades realizadas por dos de los apóstoles o discípulos de Jesucristo, ¿sí? Estamos hablando de Juan y Pedro. Ellos dos, Juan y Pedro, o Pedro y Juan, en el nombre poderoso de Jesús, trajeron sanidad sobre un limosnero que también era cojo. Este hombre estaba en las puertas del templo, sí, eso nos dice el texto, que este hombre estaba en las puertas del templo, estaba incapacitado, enfermo, lisiado, esperando las limosnas de los judíos y gentiles que entraban en el templo a orar. Bien, los judíos en esta época, hace 2000 años, acostumbraban a orar 3 veces al día. Incluso actualmente creo que ellos continúan con esta misma, tradición u ordenanza. Los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. Esto es un dato histórico, pero a la vez también es un dato bíblico.
ellos oraban a las 9 de la mañana, oraban a las 3 de la tarde y oraban a las 6 de la tarde o 6 de la noche. Las 6 de la tarde era la hora en la cual se ponía el sol y se daba comienzo a un nuevo día. Recordemos que estos días en el calendario de Dios, en el calendario hebreo, los días comienzan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde. Bien, el caso es que los judíos acostumbraban a orar a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, que fue cuando Pedro y Juan llegaron al templo también a orar, como nos dice el relato bíblico, y también oraban los judíos a las 6 de la tarde. Bien, dijimos que en estos tres horarios, los judíos y gentiles, temerosos de Dios, a menudo iban a presentar sus oraciones, sus plegarias y rogativas delante del Todopoderoso. De acuerdo al pasaje bíblico, Pedro y Juan iban en ese momento a las 3 de la tarde también a orar al templo. La puerta de la Hermosa era una entrada que conducía al templo, no a la ciudad. Esta puerta era una de las entradas favoritas de las personas que iban al templo a adorar a Dios. Y este limosnero, que estaba lisiado, que mendigaba, ¿sí? Él buscaba que lo llevaran y lo colocaran en un sitio donde la mayoría de la gente lo pudiera ver, para él poder pedir sus limosnas, para poder pedir dinero. El mendigo, como les digo, pedía que le dieran limosna o dinero, pero por la intervención gloriosa del Santo Espíritu de Dios, Pedro no le ofreció dinero, Pedro le ofreció algo muchísimo mejor, y era la oportunidad de que él pudiera caminar usando sus propias piernas. Iglesia, nosotros muy a menudo le pedimos a Dios que resuelva un pequeño problema, pero Él quiere darnos algo más. Él quiere darnos vida, vida en abundancia. El deseo de Dios es ayudarnos en todas nuestras dificultades y molestias. Él nos otorga cosas que ni siquiera nosotros le hemos pedido. Nos lleva a escenarios más grandes, a ambientes y realidades de sanidades que superan en mucho nuestras expectativas de vida. En este caso vemos que Dios concedió lo que ciertamente necesitaba este hombre que estaba lisiado de nacimiento, y fue su sanidad física. Nosotros debemos pedirle en oración y súplica a Dios que transforme nuestra vida espiritual, nuestra vida física y nuestra vida material. Nos corresponde a nosotros, como sus hijos, rogarle por la sanidad de nuestro cuerpo, de nuestras enfermedades, de nuestra sanidad interior, de nuestro crecimiento espiritual. Pero lo importante aquí es que debemos creer que se cumplirá su voluntad sobre nuestras vidas, o sobre las vidas de los demás, o sobre las peticiones que le estemos haciendo. Esta voluntad de Dios puede ser buena o aparentemente mala para nosotros, pero debemos saber que Él nos concederá lo que en verdad necesitamos. En contraposición al estudio que estamos realizando, es decir, del mendigo cojo que estaba en la puerta de la Hermosa, en contraposición, debemos saber que a veces Dios decide no sanar físicamente a una persona. Y cuando esto sucede, debemos siempre recordar lo siguiente: que nosotros solamente poseemos una pequeña parte
o que solamente tenemos una pequeña muestra de los hechos por los cuales Él no concede nuestra sanidad o la sanidad de otra persona por la cual hemos orado. Por lo tanto, nuestra obligación es seguir confiando en el poder, el amor y la bondad de Dios para con nosotros. Nos conviene también tener presente que el gran yo soy ya nos concedió el milagro de la vida eterna, y esto es lo que en verdad nosotros necesitamos, lo que indudablemente nosotros debemos buscar como hijos del Altísimo. Recordemos que, por ejemplo, en el libro de Job, si nosotros nos damos cuenta y lo leemos en discernimiento de la palabra, nos damos cuenta que Job no fue avisado de que Satanás y el Señor tuvieron una conversación. Él, ni sus tres o cuatro amigos que aparecen en el relato de este libro, ellos no supieron que el Señor había llegado a un acuerdo con Satanás. Ellos ni se enteraron de esto. Es por eso que les digo que en nuestro caminar con Dios y en las peticiones que nosotros le hacemos, el Señor muchas veces no concede las cosas que nosotros le pedimos, pero es porque su sabiduría es eterna. Bien, volviendo al tema en cuestión, observamos que el apóstol Pedro dijo: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esta exclamación significa por la autoridad de Jesucristo, es decir, en el nombre, es por la autoridad de Jesucristo, por la soberanía, por el mando y el poderío del Señor Jesucristo. Debemos darnos cuenta que si no es por medio de su nombre, ni ellos, ni nosotros, ni nadie podrá hacer absolutamente nada. Los apóstoles en la iglesia primitiva y nosotros en esta parte final de los tiempos sanamos mediante el poder del Espíritu Santo de Dios y no por nosotros mismos. Notamos en el relato bíblico que las piernas y los pies de este hombre se fortalecieron y que de un salto se puso en pie y comenzó a caminar. En su gran conmoción, el hombre que antes era cojo empezó a saltar y a correr por los alrededores alabando a Dios. Y los hombres que estaban ahí, parte del pueblo que estaba ahí y que conocían a este varón, se sorprendieron por las maravillas y el poder de Dios. Es decir, que este pueblo y estos hombres con asombro reconocieron los milagros del Todopoderoso y testificaron de las cosas que habían sucedido. Iglesia, como hijos de Dios, ya hemos experimentado el poder, el dominio e imperio de nuestro Padre Dios. Sabemos que Él, como buen Padre, desea conceder a sus hijos grandes cosas y que Él mismo nos anima a pedirle, a clamarle por lo que necesitamos. Vamos al libro de Mateo 7, 7, 11 para buscar el sustento bíblico de lo que acabo de decir. Mateo 7, 7, 11 dice la oración y la regla de oro. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjate, dice pedid, buscad, llamad, ¿no? 8. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.
Fíjate, el Señor nos está hablando aquí cuál es la percepción que Él tiene y la posición respecto a la ley y a los profetas. Pero está hablando en temas generales de la oración, ¿no? Pedid, buscad y llamad. Bien, es necesario que tengamos en cuenta una cosa importante conforme a este pasaje bíblico, de que aquí se nos concede la autoridad, es una autoridad de pedir, buscar y llamar. Incluso pedir, buscar y querer sanidad en cuanto a una enfermedad, en cuanto a un padecimiento del alma, un saneamiento de nuestras finanzas. Pero de ninguna manera nosotros debemos exigirle a Dios lo que queremos ni pedir cualquier cosa que se nos antoje. Hay tres condiciones que debemos considerar cuando oremos por sanidad de una enfermedad, por libertad económica o sanidad en las finanzas, por liberación de cualquier tipo de aflicción espiritual o por sanidad sobre nuestra tierra o nación, incluso por sanidad en nuestro interior. Por cualquier cosa que oremos, debemos esperar la voluntad de Dios. Pero dijimos que había tres condiciones que debíamos considerar en relación a esto de la oración, bíblicamente. La primera es que nosotros debemos pedir dentro de la voluntad de Dios. Uno, debemos pedir dentro de la voluntad de Dios. Vamos a 1 de Juan 5, 14, 15. 1 de Juan 5, 14, 15. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero fíjate el condicional aquí, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que si nosotros pedimos algo por fuera de la voluntad de Dios, Dios nos va a oír, pero simplemente no va a proceder en la forma en que nosotros esperamos. Entonces debemos pedir dentro de la voluntad de Dios. Obviamente nosotros como pueblo de Cristo, como hijos de Dios, debemos orar, pedir, ¿sí? Nosotros debemos pedir, buscar y llamar, orar por diferentes circunstancias, por diferentes cosas, por diferentes situaciones de la nación, de la iglesia, de las familias, de los hogares, de los jóvenes, de los ancianos, de muchos aspectos que es necesario orar, pero que depende de la voluntad de Dios. Entonces, esa es la primera condición. Debemos pedir dentro de la voluntad de Dios. Segunda, nosotros debemos pedir con humildad. Debemos pedir con humildad. Es decir, no siendo arrogantes, ni prepotentes, ni orgullosos en nuestra petición a Dios. Vamos a 2 de Crónicas 7, 14, 15. Está en el Antiguo Testamento. Recordemos que el segundo punto es debemos pedir con humildad. 2 de Crónicas 7, 14, 15. Dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare, una condición, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Fíjate una condición, o sea, la condición aquí es si se humillare, la primera condición, si se humillare mi pueblo. Debemos pedir con humildad. La tercera condición es que debemos pedir con fe y confianza, con fe de que el Señor nos va a responder
o de que si no o que si nos responde de una forma en que nosotros no lo esperamos, debemos estar agradecidos por esa respuesta. Debemos pedir con fe y confianza. Santiago 5, 14, 15. Nuevo Testamento, una de las cartas generales. Santiago 5, 14, 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Fíjate que dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí está hablando de que si hay alguna persona enferma dentro de nosotros, dice que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Muchas veces se hace todo este procedimiento y se sigue todo este protocolo que nos dice esta palabra. Sin embargo, el Señor decide no sanar a esa persona que está enferma. Entonces ahí es donde debemos tener esa fe y esa confianza de que la respuesta del Señor es la mejor, de que no es el tiempo de su sanidad o de que tal vez el Señor tiene otros planes, ¿sí?, dentro del proceso espiritual en el cual Él está con esa persona. Bien, el orar por sanidad en cualquiera de los aspectos que destacamos anteriormente debe formar parte de nuestra vida como cristianos, pues esta responsabilidad está dentro de la misión que tenemos nosotros como cristianos, está dentro de la ocupación o el trabajo que Dios nos ha encomendado a los que buscamos cumplir con sus mandamientos. No obstante, debemos esperar y recibir lo que su voluntad, su deseo, su disposición y su sabiduría eterna quiera manifestarnos, quiera darnos. Hemos visto que esta intervención sobrenatural de la sanidad de este cojo lisiado, de este hombre lisiado de nacimiento, que esta intervención sobrenatural, este milagro, fue hecho porque era la voluntad de Dios en ese momento. En ese instante, Pedro y Juan sirvieron como vasijas para honra del nombre del Señor Jesucristo a través del establecimiento de la salud física de este hombre. Era la voluntad de Dios. Porque no dice, es que Pedro y Juan siempre que iban a la puerta de la hermosa oraban por alguien y se sanaban. No, ese momento era específico, estaba dentro de la voluntad de Dios para el Señor mostrar su gloria y su poder ante el pueblo y ante todos los gentiles y judíos que iban en ese momento a orar. Bien, la sabiduría y el conocimiento de Dios son eternos, van desde la eternidad hasta la eternidad, no tienen fin. La sabiduría y el conocimiento de Dios no tienen fin, ni están sujetos al espacio, al tiempo o a la materia. Dentro de esta analogía o relación, Él tiene la potestad de saber y de conocer lo más profundo de nuestros espíritus, de nuestras almas y de nuestros cuerpos. Él está al corriente de la parte más entrañable de nuestras conciencias y Él discierne por qué nos concede o no una petición de sanidad. El Señor lo sabe todo, nosotros no sabemos sino una pequeña parte de lo que en verdad sucede en este mundo físico. Dios es omnisciente y omnipotente. Su voluntad es perfecta, aun cuando no siempre actúe de una forma que podamos nosotros comprender. Debemos servir y orar a Dios por quien es Él, no por lo que sintamos.
Él nunca es insensible a nuestro sufrimiento. Cuando veamos calamidad, tribulación y angustia, y que Dios no responde a nuestras oraciones, es nuestro deber recordar que vivimos en un mundo caído, donde no siempre es recompensado el buen comportamiento, ni castigadas las malas acciones. Bien, iglesia, con estas palabras terminamos esta predicación de sanidades en el Nuevo Testamento. Es importante que tengamos en cuenta la palabra que el Señor nos trajo aquí. Inicialmente el mensaje estaba enfocado pues obviamente y directamente a la sanidad de esta curación, bueno, de la sanidad o la curación de esta persona que era coja de nacimiento y que era un mendigo. Pero el Señor, como nos dimos cuenta, elaboró una cosa como diferente, quería mostrar un aspecto diferente. Bueno, Dios los bendiga, amén.